Efectivamente, como tú muy bien dijiste en un principio, este cometa se descubre acá en Río Hurtado. Yo estoy acá en el Valle del Elqui, estamos hablando del norte de Chile, para contextualizar. En el otro valle, que sigue un poco hacia el sur, a unos 60 kilómetros, está el observatorio Atlas, ¿ya? Financiado por la NASA, que está básicamente destinado a descubrir, a relevar el cielo, cometas, asteroides, cuerpos menores del sistema solar. Sí. Y lo hace bastante bien por mucho tiempo. Ujú. Y efectivamente, en julio, a principios de julio, se detectó el 3I Atlas. La sigla I obedece a interestelar, Sí. que viene a ser el tercer objeto interestelar de la historia que hemos tenido la posibilidad de detectar. ¿Qué quiere decir esto? Interestelar, que es un cuerpo que puede ser un asteroide, un cometa, un pedazo de planeta, ¿ya? Eh, Se cataloga como cometa finalmente, Ujú. pero que proviene, su origen viene de afuera del sistema solar, o sea, Ujú. no pertenece acá, ¿ya? Sí. Y ese es el puntapié inicial que permite que comiencen a desarrollarse los estudios y después comiencen a concluirse algunas cosas en base a esos estudios que sugieren que hay cosas que no corresponden a un cometa normal. Pero Ujú. si uno lo analiza fríamente, es lógico que eso va a ocurrir porque es algo que no proviene de acá. Claro. Entonces la química es totalmente distinta, no totalmente distinta, pero hay porcentajes que no corresponden a la composición química de un cometa típico del sistema solar. Después, por ejemplo, desarrolló una suerte de anticola. Los cometas Ujú. siempre tienen una cola que Sí. va en el sentido contrario a la posición del Sol. Este desarrolló uno hacia afuera. Y se produce una serie de paradojas con las personas que emitieron algunas, algunas referencias iniciales sin mucho Ujú. contenido, Ujú. y se armó una bataola y se armó un tema ahí tremendo, en donde muchos quisieron posicionarlo como una nave extraterrestre Sí. y no Hmm. había ningún asidero al Claro. respecto, ¿ya? Pero Pero en justamente, principio, Sebastián, perdón que te interrumpa. no, Uno por de los favor, que por favor. dijo que había una posibilidad en un quinto millón de posibilidades es un científico muy reconocido de Harvard que dijo, es muy poquita la posibilidad, pero se las tengo que decir. Puede llegar a ser una nave o puede ser parte de una tecnología extraterrestre o desconocida para nosotros. ¿A vos qué te parece que un científico tan reconocido como este científico de Harvard haga estas declaraciones? Sí, mira, ahí yo soy súper crítico porque uno desde la comunicación científica tiene cierta responsabilidad. Esto tiene mucho que ver con la educación. Bueno, Ujú. nosotros tenemos que educar correctamente a las personas que terminan siendo los auditores, terminan siendo los oyentes de toda esta historia maravillosa que es la astronomía. Este señor Avi Loeb no es la primera vez, tiene hartos juicios bien controversiales en su historia. Pero Ujú. acá hay un punto súper importante que yo considero que es interesante aclarar. Ese enunciado que él lo Sí. hace desde el punto de vista ciudadano, no desde el punto de Ujú. vista científico, porque él lo Ujú. publica en un blog que tiene, y ese blog fue el que prendió como llamas, y de ahí se agarraron muchas personas que de repente obedecen a cosas que no son científicas, ¿ya? Ujú. Y él se ampara básicamente en casi en el azar de decir, oye, viene algo interestelar, podría eventualmente haber un porcentaje mínimo de posibilidad de que fuera algo eh, no natural, ¿ya? Ujú. Y eso es lo que finalmente alimenta una bola de nieve que se va más por el mundo conspiranoico, perdona Sí. la palabra, pero las cosas tienen que ser súper claras. Y solo respondiendo a tu pregunta, en el mundo científico, lamentablemente la reputación de este señor, estoy hablando de Avi Loeb, no Sí. es muy digna de aplausos, que digamos. Ujú. Tiene un título, una carrera maravillosa en Harvard, la mejor universidad del mundo, seguramente va a desarrollar astronomía, pero ha dejado mucho que desear Ujú. su sensacionalismo que ha querido Sí. predicar en algunas Y plataformas. tendrá que ver con Y que eso, Harvard lo contrató justamente para detectar, él está al frente de un departamento que debería detectar vida extraterrestre. ¿Tendrá que ver por ese lado? mira, puede ser porque él ha tenido otros artículos relacionados con respecto a eso, pero hay algo súper curioso porque él es uno de los primeros que habla de esta suerte de anomalía de la Ujú. anticola, de que el Sí. cometa 13 Atlas podía comenzar a desarrollar una anticola, y él mismo hace unos años atrás desarrolló un artículo científico donde él proponía solucionar este problema, porque algunos cometas podían desarrollar una anticola Ujú. por fenómenos de masa, de movimiento, de aceleración de la propia radiación del Sol, y Sí. él mismo lo termina explicando, entonces ahora lo deja como una anomalía, Ujú. y no, la verdad es que nada de eso se corresponde. Acá tenemos que ser súper claros, es un cometa,
interestelar. ¿Cómo se sabe que es interestelar? Porque cuando se descubre lo observan 3-4 días y con esos 4 días tú ves cómo el cometa se mueve con el fondo estrellado, puedes calcular su órbita y definir finalmente que es una órbita hiperbólica. O sea que viene, visita el sistema solar y ahora ya va en retirada, se va a ir al infinito para siempre. Sebastián, buen día. Te estamos escuchando con Buen día. atención. Para la gente que quizás toca de oído nada más estos temas, ¿por qué es importante este cometa, el 3I Atlas? ¿Qué es lo que lo caracteriza en comparación quizás contra otros cometas? ¿Por qué es importante este hallazgo? Perfecto, bueno, muy buena pregunta. Mira, es súper importante porque representa una oportunidad única y con tiempo limitado, que ya se comienza a agotar, de estudiar cuerpos, química, composiciones que no se producen acá en el sistema solar. Ujú. Acá en el sistema solar nosotros tenemos cerca de 20.000 cometas catalogados y se presume por estadísticas que hay millones de cometas en el sistema solar, atrapados por la gravedad del Sol. Eso implica que están orbitando como el Halley, Magnau, Sí. Hale-Bopp, Borisov, en fin, hay una cantidad de cometas tremendo. Este no, el 3I Atlas, como es interestelar, pero se formó posiblemente en otra estrella, en otro sistema estelar, viene con una composición química distinta. Ujú. Y eso es lo interesante, eso es lo importante de poder estudiar cosas que quizás no comprendemos bien, porque acá nosotros estudiamos en base a nuestro vecindario cercano, Seguro. pero queremos entender una generalidad para poder comprender mejor los rincones del universo, de nuestra propia galaxia. Imagínate, solo como un dato final, muy, muy cortito, uno de los últimos estudios, de los últimos papers, sugiere que incluso el cometa 3I Atlas podría eventualmente ser un resto de un planeta Claro. que colisionó con algún otro cuerpo en otro sistema estelar, en otra estrella, no acá, y salió expulsado por esa misma colisión. Agarró una aceleración que lo expulsó de su condición de gravedad y salió disparado al infinito y ahora rozó el sistema solar, pero sigue su trayecto al infinito. Entonces, es interesante por aquello, estudiar química, composiciones que provienen de otro lugar. El 29 de octubre pasó cerca del Sol o orbitó el Sol. ¿Cuándo se estima más o menos que está dejando nuestro sistema solar? ¿Lo dejará finalmente o será un visitante que se va a convertir en un vecino más? Claro, sí. Bueno, esa era la jugada que tenían las personas que creían en esta suerte de teoría de que podía ser un visitante extraterrestre, alien, Ujú, como uno quiera llamarlo. ujú. No, esto ya está descartado totalmente porque ya pasó por el perihelio, como bien Sí, tú dices, que además pasó el 29 de octubre y sí. ya hicieron los primeros cálculos de su órbita y sigue el patrón sin ningún problema. Ujú. Sigue su órbita hiperbólica y ya comienza a despegar, ya comienza a salir. Es como que tenemos el Sol en el centro, este cometa viene, se acerca un poquito por la influencia gravitacional, pero su aceleración le gana a la gravedad y sigue disparado en su trayectoria hacia afuera. Bien. Y ya comenzó ese trayecto. Ujú. Entonces lo vamos a tener visible. Ojo, ese otro punto, porque muchas personas me lo preguntan. Este es un cometa que mide 5 kilómetros. Imagínense una roca de 5 kilómetros, pero que Tremendo, está a sí. 200, 300 millones de kilómetros de la Tierra. Sí. Primero, no hay absolutamente ninguna relación con la Tierra, nada. Ujú. Segundo, la distancia, 200, 300 millones de kilómetros, es como que uno quiera ver una hormiga que está a 10 kilómetros de distancia. Claro. Es imposible. Entonces, solamente va a ser visible con telescopios grandotes, enormes, Ujú. ¿ya? Telescopios caseros pequeñitos de casa, imposible y por supuesto mucho menos a simple vista, ¿ya? Es demasiado pequeño, entonces ya sigue su trayectoria hacia afuera, lo vamos a tener para los telescopios grandes durante diciembre, durante enero, parte de febrero, y ya en febrero se aleja tanto que ni siquiera los telescopios grandes lo van a poder observar. Y ahí después, entre abril y mayo, ya debería abandonar Ujú. definitivamente el sistema solar. Sebastián, buen día. Lautaro Godoy lo saluda. Muy buen día. Está interesante esto que marca de que ya llegó al perihelio, que es el punto mínimo de distancia con el Sol, que fue el miércoles pasado. Y quiero llevarlo a otro tema que me parece interesante. Hay mucho clickbait en internet, mucho título que busca engañar al lector y que hablan de una Tierra que va a tener 2 lunas hasta el año 2083. Y se trata de un asteroide que tiene una órbita alrededor del Sol similar a la de nuestro planeta. ¿Nos puede hablar un poco más de este suceso? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, también coincido plenamente contigo, Lautaro.
que de repente el clickbait es el que alimenta un poquito estar títulos tendenciosos, un poco extraños. ¿Ya? Acá no es que uno quiera hacer matapasiones con el tema astronómico, sino que simplemente educar en base a lo que realmente es, y eso permite Ujú. entender mejor los fenómenos del espacio. Sí. En este punto específico, esta segunda luna, a ver, técnicamente jamás va a poder ser una segunda luna, porque luna, bueno, luna es el nombre de nuestro satélite natural, Sí. y un satélite natural implica que es un cuerpo, un objeto, que está orbitando a su planeta. Así como la Tierra tiene uno, como Marte Ujú. tiene dos, como Saturno tiene 87 satélites naturales, efectivamente, tú lo dijiste muy bien al principio, se entrelazan por una cuestión de órbita, la órbita de este pequeño asteroide y la de la Luna y de la Tierra. Y van a ir como danzando en torno al Sol por un periodo de algunas décadas, más o menos a una distancia relativamente cerca en términos astronómicos, porque estamos hablando igual de varias decenas y cientos de kilómetros, ¿ya? Entonces, jamás cae en la órbita de la Tierra, por ende no va a ser una segunda luna, no va a quedar atrapado, ligado a la gravedad de la Tierra, va a ir solamente en paralelo por un alcance orbital y nada más. Ujú. Entonces, no es una segunda luna, efectivamente hasta el 2083 la vamos a tener relativamente cerca, es de nuevo, es un cuerpo pequeño para que nadie espere ver una segunda luna poco menos en el cielo, eso no va a ocurrir, ya es un cuerpo muy pequeñito, y por ende no va a ser visible a simple vista jamás, ya. Pero insisto, tú lo dijiste perfecto, solamente un alcance orbital que, claro, alimenta esta pseudo posibilidad de llamarlo segunda luna, pero en ningún caso es, técnicamente no es una segunda luna. Bueno, es interesante lo que remarcaste al principio, Sebastián, que a la hora de hablar del científico de Harvard que mencionaba Gema, diferenciar una publicación científica de una divulgación no científica, léanse blogs, portales webs y demás. Por más que la firme un científico, si no está publicado en una revista, no podemos hablar con certeza científica. Exactamente, absolutamente, sí. Y ahí hay un problema, porque lamentablemente, a ver, los papers, los estudios, las investigaciones generalmente se publican en revistas como Nature, el Astrophysical Journal, en fin, hay una cantidad enorme de sitios oficiales científicos donde se publican finalmente los artículos y Ujú. eso le da cierta validez porque no es llegar y publicar, pasan por un comité experto que tiene que revisar el artículo. Y lamentablemente eso está muy distante de la gente de a pie. Entonces, una persona que no está sumergida en el mundo científico no se va a meter al archive, a estos sitios científicos, no, ni siquiera los conoce. Entonces, eso genera que a uno le cueste de alguna forma encontrar información fidedigna. Y al final hoy en día estamos un poco atrapados en eso también, Claro. porque las redes sociales han explotado tanto que cualquier persona puede predicar y uno no tiene la certeza Ujú. de qué tan real puede llegar a ser o no cierta información. Bueno, ahí para eso estamos nosotros. Yo finalmente soy divulgador científico también, aparte de todo lo que hago, Ujú. y tenemos esa responsabilidad de destruir ciertos mitos que terminan alimentando cosas que incluso pueden ser negativas, porque hay mucha gente que se asusta con estas cosas, Sí. y eso termina siendo peligroso Ujú. finalmente. Estamos dialogando con Sebastián Campos Montes, astrofotógrafo chileno y director del Observatorio Galileo. Te agradecemos muchísimo este tiempo, te agradecemos que nos hayas atendido en tu día de descanso. Bueno, te dejamos el micrófono abierto porque quienes te siguen en las redes sociales saben que determinadas noches desde el observatorio vos realizás transmisiones en vivo. Entonces te dejamos el micrófono abierto para que te despidas y para que nos digas qué día de esta semana vamos a poder seguir esos en vivo y por dónde. Bueno, perfecto, muchachos. Oye, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer siempre todos los espacios que permitan hablar un poquito de astronomía y sobre todo de contar las cosas que no se entienden muy bien, siempre va a ser muy agradable. Así que muchas gracias. Y efectivamente, yo dirijo un proyecto acá en el norte de Chile, Observatorio Galileo, en el Valle del Elqui, norte de Chile. Y bueno, siempre están todos invitados. Yo a veces hago transmisiones de la Luna, de los planetas, de los eventos que están ocurriendo por aquí y por allá. Y eso lo hago generalmente unas 2, 3 veces al mes. Y lo hago generalmente por mi Instagram, que es mi página de difusión, que es seba-astrofotografía. Es un perfil público, ahí lo pueden visitar.
y ahí yo estoy generalmente mostrando la luna con sus cráteres, con sus montañas, sus sombras, de repente algún planeta, nebulosa alguna vez también. Así que todos invitadísimos a poder encantarse un poquito más con este mundo maravilloso que es el universo, ¿ya? Y nada, un abrazo, nuevamente un placer conversar con ustedes, gracias por la posibilidad y que tengan un excelente día y semana, muchachos. Muchas gracias, Sebastián. Un Estábamos placer, hasta la dialogando próxima. con Sebastián Campos Montes, astrofotógrafo chileno y director del Observatorio Galileo, que nos aclaró un poco